Estamos dando inicio a este espacio interesante en el que vamos a hablar sobre la reforma laboral. Me presento, yo soy Olga Rendón, editora económica del Colombiano. Entonces, qué rico que estén aquí, pues, como en nuestra casa. Vamos a hablar en este instante sobre la reforma laboral, un asunto que está, pues, muy en boga ahora, que el Congreso se enfrenta a una discusión muy interesante sobre cambios que hemos visto en el país, que se están pidiendo en las calles desde 2019, pero también que nos enfrentan a una situación de eficiencia y de productividad y de retención del talento, en el que seguramente ustedes van a tener mucho que ver. Dice el DANE que tenemos una tasa de desempleo del 11,4%, pero en realidad gran parte de esas personas que se declaran como ocupadas están en la informalidad. Entonces, esas son algunas de las cosas que se pretenden resolver con la reforma, de ahí que sea necesario plantearla. Y aunque esta reforma está un poquito a la sombra, porque hemos escuchado en estos días muchísimo acerca de la reforma a la salud y toda la discusión que se da en el Congreso, es supremamente importante que podamos trabajarla. Entonces, en esta conversación con Alejandro Arango, vicepresidente de Talento Humano de Ecopetrol, Juan Felipe Montoya, vicepresidente de Recursos Humanos de Grupo Éxito, y Charles Chapman, socio fundador de Chapman Wilches, vamos a mirar si esta es la reforma que el país necesita, si vamos por buen camino y cuánto nos va a costar, no solo en dinero, sino en la posibilidad de generar más y mejor empleo esta reforma. Entonces, bienvenidos a los tres, gracias por acompañarnos. Quisiera arrancar por preguntarles a los tres, esta pregunta la respondemos todos, por favor, si las reformas que el gobierno viene adelantando responden a una necesidad sentida de la población, de ahí el apoyo popular que han tenido. ¿Cuáles son las condiciones laborales que, en opinión de cada uno, debería resolverse en una reforma laboral sin que ésta compita con la eficiencia y la productividad de las empresas? Arranquemos por Alejandro, por favor. Olga, muchísimas gracias. Yo personalmente pienso que el diagnóstico que ha dado pie a las distintas reformas en algunos puntos es correcto. Yo creo que hay un tema de la informalidad que hay que intentar resolver. Hay un problema en el tema de salud, del acceso a la salud en los territorios. En las grandes capitales no hay problema con el acceso al servicio de salud, pero si uno va a Uribia, en La Guajira, pues hay un problema serio. El tema de la distribución de la tierra, yo creo que hay que hacer reformas para tener una distribución más equitativa y dar acceso a la producción a una gran cantidad de campesinos que están al margen de la propiedad de la tierra. Entonces yo creo que en general hay aspectos correctos en los diagnósticos que ha hecho el gobierno. Pienso personalmente que la aspiración de abolir el sistema económico y social que hemos construido con tanto esfuerzo a través de los años, de abolirlo y pretender instaurar unas nuevas relaciones económicas y sociales y políticas, pues es bastante problemático y disruptivo para la sociedad. En ese sentido, creo que ese es como el planteamiento general sobre el tema de las reformas. En particular, yo creo que la reforma laboral debe abordar fundamentalmente, o debería, porque no está planteado así, el tema que tú mencionabas, Olga, de la informalidad. Cómo dar acceso al empleo a un montón de gente que está hoy marginada del sistema productivo, más que fortalecer los privilegios tanto de los sindicatos como de los empleados formales en las distintas empresas. Muchas gracias, Juan Felipe. Mira, yo parto de que esta reforma laboral que se está presentando por parte del gobierno nacional no es la que estaba pidiendo el país, no es la reforma. Es más, si nos vamos al estallido social de hace 2 años, y me puedo equivocar, pero yo no conocí el verbatim que pidiera reforma laboral, ni antes del estallido social, ni después del estallido social. Entonces arranco porque creo que no es un texto que esté escuchando el sentir del país en general. Segundo, coincido con Alejandro y voy a ser muy concreto. Yo creo que los grandes retos de este país, que no son de ahora ni de este gobierno, son históricos. Es la tasa del desempleo, es la informalidad laboral, que es absolutamente absurda en este país, cerca del 60%, y del otro lado también una deuda muy importante en términos de competitividad y productividad. Cuando uno va y lee el texto, yo creo que el texto poco hace
por estos retos. El texto no es un texto que quiera ocuparse de resolver o de habilitar estructuralmente el tema del desempleo, aunque la señora ministra dice que la reforma laboral no es para generar empleo. Yo creo que si un gobierno no está preocupado porque las condiciones y la reglamentación laboral habilite las condiciones de generación de empleo, pues personalmente me distancio mucho de esa interpretación. Si resolver el tema de informalidad, yo creo que hay que abordarlo de una manera mucho más completa. No es entrar a perseguir y a buscar contratos de trabajo en todo. En la parte de competitividad y productividad del texto que conocemos hoy no se ocupa para nada de los temas de competitividad y productividad. Entonces claramente no es el texto que el país necesita, no es un texto que le va a ayudar a… Yo me voy a adelantar un poquito, es un texto redactado por muy pocos que trata de atender unas reclamaciones de hace varias décadas atrás, pero que está muy de espalda a una realidad social, a unas necesidades de país y a un contexto internacional donde yo creo que Colombia no puede darle la espalda. Muchas gracias, Charles. Sí, bueno, en primer lugar, buenas tardes a todos, qué gusto estar aquí en Medellín, esta tierra me encanta, especialmente en este maravilloso panel con estos colegas, gracias por la invitación a los organizadores. Bueno, en relación a la pregunta, yo quiero dejar 3 reflexiones o mensajes transversales en relación a esa pregunta. Primer mensaje, estamos en una realidad diferente que implica actuar diferente y pasar del dicho al hecho. Y recuerden que del dicho al hecho hay mucho trecho. Primera reflexión, primer mensaje que desarrollo ahora más adelante. Segundo mensaje, esta reforma le da la espalda a los problemas que tiene el país. Y en esa segunda reflexión voy a hablar de qué le falta a esa reforma. Y una tercera mensaje que lo voy a abordar, pero no lo voy a desarrollar en la respuesta, porque seguramente lo hablaremos más adelante, es el relacionado a las líneas rojas o los aspectos graves de esa reforma, que hay que hablarlos, porque a nosotros realmente nos vendieron un caballo de Troya. Nos dijeron que esta reforma era nada más recargos nocturnos, dominicales e indemnizaciones, pero en el interior estaba el enemigo esperando que abriéramos la fortaleza para invadir y destruir la economía y el mercado laboral de este país. Primer punto de esas 3 reflexiones. 1, una nueva realidad. Todos saben que estamos en un gobierno de izquierda y no cualquier izquierda, no la de Bachelet, una izquierda radical. ¿Pero qué significa eso? ¿Qué implica eso? ¿Qué conlleva eso? Para entender esa respuesta, vayámonos de lo laboral a lo energético. Colombia, el 60% de sus ventas son hidrocarburos y carbón. Ustedes saben qué pasa en mi compañía y en cualquiera de ustedes si se afecta el 1 o el 5% de las ventas. Se mueve Chapman Wilches. No obstante, aquí el gobierno sataniza el 60% de las ventas. Eso te manda un mensaje, hasta dónde estamos dispuestos a llegar. Porque es de lo que tú vives, el 60%, discúlpenme. Eso de cambiar rápido no es, pero es una nueva realidad. Y todavía aquí seguimos actuando de la misma manera. Miren, reforma laboral, yo estuve en la discusión desde el principio, en las mesas técnicas. La mesa técnica había una esperanza de que hubiera concertación como en España. Pero no se daban cuenta que estaban jugando con nosotros a la ilusión de la verdad. ¿Qué es la ilusión de la verdad en comunicación? Una mentira repetida 1000 veces. Para ser un poquito más diplomáticos, y discúlpenme tratar de mentira, una verdad selectiva, vamos a decirle, repetida 1000 veces. Entonces, avancemos, porque dice, no, el doctor Chapman está exagerando, le está saliendo lo caribe, lo costeño. Oiga, no nos dijeron hasta el 16 de marzo que la reforma nada más era recargos nocturnos dominicales. No tuvo una portada de un medio importante de comunicación y estaba la ministra diciendo, aquí estamos diciendo, es reforma nocturno dominical. Primera ilusión. Segunda, nos dijeron que es que esta reforma era concertada. Disculpen, concertar, dialogar implica escuchar de verdad. ¿Qué es escuchar?
que si tú no estás de acuerdo conmigo, Felipe, tú me des las razones, de pronto me convences. No es hacer la apariencia que estás escuchando. Utilizaron la estrategia de cuando hacen los planes nacionales de desarrollo o los locales, que van a todos los barrios y preguntan a todo el mundo, cuando eso ya está hecho. Al punto, y lo saben los gremios, que el día 15 de marzo habían acuerdos y el día siguiente la ministra unilateralmente colocó en la reforma puntos diferentes. Discúlpenme, eso no es diferente. ¿Ustedes todavía creen en el consenso y en el diálogo? Yo no quiero ser pesimista. Miren lo que está pasando en la reforma de salud. ¿Cuál es el mensaje de hoy en el trino? Porque uno se entera de lo que está pasando. Es: partidos, aprueben la reforma, lo que están de acuerdo, y lo que no, después lo hablamos. Esto va porque va. Este es un tema político. ¿Ustedes saben cuál es la diferencia entre Colombia y Argentina? ¿Y por qué en Argentina pasan todas las reformas sociales? Por la fuerza del movimiento sindical que surgió desde el peronismo. Aquí solamente un 6% de índice sindical tiene la población, y sabemos ese nicho por qué políticamente vota. Y ahí está para decir la reforma de que realmente, y perdóname que me extienda, pero es que este tema me apasiona. Se nota. Entonces, miren cómo estamos. Y yo el mensaje que les digo es: tenemos que actuar diferente. ¿Y qué es actuar diferente? Visibilizar en todos los escenarios la reforma, masificar el discurso, porque esto nada más le interesa a una minoría. Colombia tiene 50 millones de habitantes, solamente 9 millones trabajan formalmente. De esos, la mitad serán públicos. La otra mitad que nos queda, ¿va a defender la reforma? No. Esto lo defiende la sociedad. Este no es un tema de empresa. Ojo, este es un tema de trabajadores, de sociedad. Y con eso termino y les dejo la explicación del punto 2 y 3. Ustedes como público garantizan que me los pregunten. Y termino con esto: mercado laboral es la institución económica más importante del país. Ojo, el mercado laboral es donde dependen nuestros ingresos, donde nosotros progresamos socialmente. Eso ahí hay empleados, trabajadores, empresarios, informales, desempleo. Nunca Colombia, y perdonen que alce la voz, pero nunca Colombia había tenido una reforma transversal desde que hicieron el código en 1951, laboral. Nunca. Por eso no estamos acostumbrados. Antes era recargo nocturno, dominicales, y por eso nos vendieron la ilusión de verdad que querían modificar eso. Pero aquí hay conceptos tan importantes como huelgas en servicios públicos esenciales. Como que las mayorías de las para hacer una huelga es el 33%. Ojo, la Constitución, el artículo 39 dice que los sindicatos se deben sujetar al orden legal y principios democráticos. Si un sindicato en una empresa de 1000 trabajadores, 303 trabajadores tienen la titularidad de la huelga, van a someter a la mayoría a la huelga. Especialmente cuando no son los 333 los que tienen que votar, sino es la mitad más uno de esos 333. Es decir, en una empresa de 1000 trabajadores, 170 trabajadores nos van a hacer la huelga. Eso de Telecom, ya eso pasó. Esas empresas públicas que se quebraron por todo este tema. ¿Vamos a volver al pasado? Ya saben, piden la segunda y tercer punto. Charles, precisamente notamos bien que estás muy empapado del tema y quisiera consultarte, pues obviamente la reforma a la salud nos está mostrando un poco como la debilidad que tiene la coalición de gobierno hoy. ¿Cómo ves en el legislativo que puede continuar la reforma laboral? Sí, hay que tener claro. Yo les dije, la realidad cambió a actuar diferente. ¿Cómo se neutraliza o cómo se pondera la reforma? Y dejando claro, ¿para qué la queremos ponderar primero? Disculpen, para generar más empleo, para generar más trabajo. No es para hacer ricos a los ricos. ¿Para qué la debemos ponderar? Uno, exigir criterios técnicos. ¿Cómo es posible que en esta reforma el Ministerio de Hacienda no se haya pronunciado? ¿Por qué no se pronuncia? Porque faltan criterios técnicos. Discúlpenme, si la licencia de paternidad pasa de 2 semanas a 12, eso es a cargo de la Seguridad Social.
eso debe tener sustento económico. El principal contratante de empresas de vigilancia es el Estado. Se le va a aumentar los costos. ¿Dónde está el sustento técnico? Entonces, miren lo que está en juego. Entonces, ¿qué va a pasar? ¿Cómo lo logramos? Ponderar de dos maneras. Y ahí me vas a perdonar el ejemplo coloquial aquí con tanta gente tan elegante y yo dando ejemplos coloquiales. Qué pena. Esto es con dos formas. O acudiendo a los congresistas y hablando con los congresistas, amigos que conozcan y entiendan, y que lo que le estamos pidiendo es que tengan criterios técnicos y económicos para generar más empleo, para generar más bienestar social. Pero lo segundo, en el relato social, y ahí nos están ganando con la ilusión de la verdad. ¿Qué es el relato social? Y ahí va el ejemplo que les pedí excusas. Lo que pasó en la reforma tributaria con el salchichón. Cuando dijeron que al salchichón le iban a subir los impuestos, toda la población que consumía salchichón salió a la defensa. Ese era un problema importante y masivo. Les dije que en la reforma laboral no le importa a la mayoría. Discúlpenme, la mayoría está desempleada e informal. Y espera, falta un dato. Acuérdense, Colombia 50 millones de habitantes. Las personas que tienen capacidad de trabajar somos 39 millones. 23 hacen parte del mercado laboral, que lo describí en la anterior respuesta. Hay 16 millones que me faltan, que pueden trabajar. ¿Ustedes saben quiénes son? 16 millones de colombianos, mayoritariamente mujeres, que no buscan empleo porque no tienen la posibilidad de hacerlo. ¿Dónde está la reforma que atiende el trabajo por hora para esas mujeres que están cuidando a su familia y necesitan trabajar? ¿Cómo vamos a acoger y bloquear las plataformas y la cuarta revolución industrial cuando genera trabajo por hora? Y lo peor, de manera diferente al mundo, porque con eso termino. Nos han vendido que este es el régimen más precario, en la ilusión de verdad. Yo les quiero decir que Colombia, y repítanlo, Colombia tiene los mejores beneficios de derechos del continente latinoamericano. No hay un país en Latinoamérica que pague más horas y más porcentaje de recargo nocturno. No hay un país en Latinoamérica que dé más licencias de paternidad. No hay un país en Latinoamérica que sumando festivos y vacaciones tenga más descanso que con lo que quiere introducir la reforma. No nos dejemos engañar. Muchas gracias. Juan Felipe, el gobierno y los trabajadores celebran esta reforma como un logro que les va a permitir un trabajo más digno, mejorando derechos individuales, sobre todo en lo que tiene que ver con el pago de horas extras, dominicales, festivos. ¿Esos beneficios cómo repercuten en las empresas y en su opinión se verá afectada la generación de empleo? Bueno, yo vuelvo a empezar por lo mismo que mencioné ahora. Yo no creo que a nivel de trabajadores la reforma laboral realmente tenga una representatividad importante. Yo creo que la reforma se construyó mucho desde el liderazgo de algunas centrales obreras, desde el Ministerio del Trabajo, y de hecho cuando uno va a ver el contenido del texto es muy particular, porque es como esos trabajos cuando uno hacía y estaba de estudiante maqueta, que 3 o 4 se juntaban y cada cual pasaba su pedazo y al final eso es lo que entregaban. A mí la reforma me parece eso. Por un lado hay un pliego de peticiones de esos de hace 30 años, donde pedían mejora en la tabla de indemnizaciones, fueros, estabilidad, beneficios, bastante particular de esos pliegos de hace muchos años, de 60, 70 páginas. Básicamente el texto de la reforma recoge los techos de todas esas peticiones, que eso pues, particularmente no lo comparto. Tiene a la vez unos capítulos interesantes que yo también los quiero destacar. Yo creo que el país sí necesita trabajar por dignificar el trabajo. Yo también quiero aceptar de que si hay unas violaciones en algunos empleadores que han sido reiterativas y unas malas prácticas. Yo creo que sí se ha abusado del contrato a término fijo, yo creo que se ha abusado de los contratos a prestación de servicio, pero no podemos generalizar. Entonces, cuando por ejemplo algunos artículos que a mi modo de ver están bien planteados, por lo menos en términos del espíritu, quieren reglamentar que no haya abusos en contratación a término fijo, yo estoy muy de acuerdo. Quieren reglamentar que no haya abusos en la prestación de servicios, estoy muy de acuerdo. Pero una cosa es prohibirlo y otra cosa es que evitar que haya abusos. Aquí lo que quieren es prohibir de tajo en su gran mayoría.
El tema del SENA, por ejemplo. Yo soy un enamorado de lo que hace el SENA, yo soy un enamorado de la formación para el empleo, pero eso que quieren hacer acá, de volver el contrato de aprendizaje un contrato de trabajo, me parece que es peligrosísimo y le está coartando una posibilidad de competitividad al país inmensa. Yo también celebro que quieran reglamentar el trabajo rural, yo también celebro que quieran reglamentar el tema de plataformas, pero vuelvo a lo mismo, parece un trabajo hecho como por alumnos que no se hubieran sentado a conversar, porque entonces están esos techos históricos de hace décadas de un pliego, de esos que ya no, normalmente ya no presentan las organizaciones sindicales democráticas, pero por otro lado sea un abordaje de necesidades reales que nosotros entendemos y sobre las que creemos que hay que trabajar. Entonces, en resumen, yo pienso que el país necesita efectivamente llegar a acuerdos y a concertación. No pasó lastimosamente en la subcomisión ni en la comisión de concertación, pero creo que hay unos temas de los que el país sí se tiene que dar la oportunidad de llegar a acuerdos: trabajo a término fijo, prestación de servicios, formación para el empleo, trabajo rural, plataformas. Bienvenido que se evolucione en ese sentido. Bienvenido que el colombiano pueda mejorar ingresos y que cada día el contrato de trabajo y el empleo sea más digno. Yo creo que el sector privado, independiente del tamaño de la empresa o del empleador, no se puede cerrar a eso, el país lo necesita. Pero es que claramente lo que se pretende en este texto no le puede dar más la espalda a eso. Pues, pretender que vamos a arreglar los problemas del país de informalidad, de desempleo, de falta de competitividad, volviendo a decir que la noche arranca a las 6 de la tarde, pagando dominicales al 100%, garantizando unos fueros y una estabilidad absoluta, que aunque pues la primera versión sí decía que el contrato de trabajo tenía una estabilidad absoluta, la cuarta versión, que fue la que se radicó, no lo decía, pero cuando uno va y lo lee, pues básicamente es lo mismo. Yo creo que se le da una espalda muy grande al tema. Entonces no se puede decir que los empleadores no quieren mejorar condiciones. Yo creo que todos trabajamos por dignificar el empleo, por mejorar mejores condiciones, pero es que los extremos son absurdos. Yo parto, o más bien quiero detenerme en lo del doctor Chapman. Yo creo que, créanme que yo hasta admiro la convicción que tienen los autores de la reforma, porque estoy seguro que ellos están convencidos que eso es lo que el país necesita, sí, desde la visión de ellos, desde la ideología de ellos, desde los sesgos de ellos. Pero yo creo que el verdadero país, el territorio, la calle, cuando uno va a ver las oportunidades, los dolores, no se están atendiendo, no se están resolviendo en ese texto. Y para cerrar digo, sería una lástima que se pierda una oportunidad histórica de, desde un texto laboral que atienda las necesidades y atienda la reunión, realmente trabajemos por resolver problemas estructurales del país, y a eso no nos oponemos. Pero no me respondiste si esto va a generar disminución del empleo, es decir, si las empresas se van a ver sometidas a tener que desemplear el tema es muy sencillo. Si los ingresos no mejoran, si las utilidades de las compañías no mejoran, si el mercado no crece, pero los gastos fijos sí crecen, algo le va a pasar al PIG, y si eso le pasa al PIG, pues eso genera consecuencias. Y un ejemplo de una empresa pequeña, porque recuerden que en Colombia el 95% de empresas que se registraron en la Cámara de Comercio son micros y pequeñas empresas. Las grandes solamente se renovaron matrícula 0.6. Pero yo te voy a dar un ejemplo de destrucción de empleo. Claro, el jardinero de la casa. El jardinero es un contratista. Cuando tú lo contratas en la casa es tu contratista. Hoy, según la reforma, tienes que responder solidariamente. ¿Tú te imaginas uno en la casa vigilando para ver si el jardinero se corta o no se corta, o el de la obra civil en el techo si se cae o no se cae? ¿Qué va a pasar? Primero no lo contrato, busco una empresa grande. Y entonces las MIPYMES, que eran el tejido empresarial, se va a destruir y se va a encarecer esa mano de obra. ¿Cuántos van a contratar para cortar el césped? Mejor compro una máquina. Y esto se da en un contexto económico muy complicado. Recordemos que este año vamos a crecer alrededor de 0%, según nos dice el Fondo Monetario Internacional y el Banco de la República y demás. Alejandro, por estos días Ecopetrol está negociando una nueva convención colectiva con el sindicato, con la USO. Y obviamente pues este sindicato parte de unas prerrogativas que históricamente le ha dado la ley. ¿Cómo puede esta reforma modificar el relacionamiento de las empresas con sus sindicatos? Ahí hay un capítulo muy importante. Sí, Olga, yo creo que este es el aspecto más importante de la reforma, y es todo lo relacionado con el derecho colectivo. La reforma en gran parte fue diseñada por el viceministro de Trabajo
quien es trabajador retirado de Ecopetrol, quien estuvo 20 años en Ecopetrol. Yo creo que una de las aspiraciones de la reforma es plasmar en las condiciones laborales muchas de las prerrogativas que a través de los 100 años que tiene la USO ha conquistado en las convenciones colectivas que ha firmado en Ecopetrol. El pliego actual que la USO presentó a Ecopetrol fue valorada por el equipo nuestro en 44 billones de pesos. Si se dijera sí a todas sus más de 700 solicitudes, necesitaría el país 2 reformas tributarias solo para complacer las peticiones de la USO. Las utilidades de más de 2 años de Ecopetrol estarían destinadas para atender esas más de 700 solicitudes. Actualmente estamos negociando no solo con la USO, sino con 13 de los 31 sindicatos que tenemos, y esa es una de las primeras dificultades que destaco puede resolver la reforma laboral, y es que esa es una de las cosas positivas de la reforma, porque actualmente cada sindicato tiene derecho a negociar su propia convención, y uno de los esfuerzos que hemos hecho en medio del vacío jurídico que tiene la negociación colectiva es mantener la unidad de la convención en Ecopetrol para no tener varias convenciones con distintos sindicatos. Un primer aspecto que quiero destacar como positivo de la reforma es precisamente que plantea la unidad de la negociación. En adelante, si se aprueba ese artículo de la reforma, serán los sindicatos mayoritarios los que negocien en nombre de todos los sindicatos de la empresa con un único pliego y una única convención. Eso para nosotros, en el caso particular de Ecopetrol y de las empresas que tienen varios sindicatos, es un aspecto positivo. La reforma claramente va, y entrando en ese aspecto de la pregunta, va a complicar las relaciones de las empresas con los sindicatos. Yo creo que veremos un aumento de la conflictividad laboral por la vía de las relaciones con los sindicatos. Se plantea en la reforma una negociación de industria. La industria pues negociará con los sindicatos de ese sector condiciones que serán un piso para todos los trabajadores de esa industria, la cual después será complementada con una negociación con los sindicatos de grupo, porque la reforma prevé la creación de sindicatos de grupo, con independencia si al interior del grupo hay actividades de distinto ámbito, podrá haber sindicatos para el grupo que recoja todas las distintas empresas. Y en tercer lugar, pues tendremos la negociación de cada sindicato con la empresa. O sea, que podemos vernos abocados a 3 negociaciones distintas, que será por capas, con los sindicatos que representan los trabajadores de la empresa. Una de las dificultades de la reforma es que no está claro cómo será la representación de los empleadores en esas negociaciones. Recogiendo lo que decía el doctor Chapman, el 99% de las empresas del país son medianas y pequeñas empresas. El 40% del Producto Interno Bruto proviene de las MIPYMES y el 79% del empleo lo generan estas empresas. La pregunta es entonces cómo serán representadas estas empresas en las negociaciones de industria que lo van a afectar. Un aspecto importante que trae la reforma es que amplía la posibilidad de distintos tipos de huelga. Actualmente solo tenemos la huelga contractual, que se entiende en el contexto de una negociación colectiva, pero apoyado en la Corte Constitucional que ha abierto ese derecho, se abrirán posibilidades de huelgas de solidaridad. Si los trabajadores de esta empresa quieren solidarizarse con los trabajadores de la empresa del frente, pueden tranquilamente entrar en una huelga con su empleador, con independencia de que sean parte o no de esa empresa. Puede haber huelgas políticas, por razones políticas. Si se vota alguna situación política del país, los sindicatos pueden hacer huelga en apoyo a esa situación política que se presente. Esto obviamente que aumentará la conflictividad de las empresas con sus sindicatos. Se penalizarán las conductas antisindicales. Se hará un acercamiento entre el Código Penal y el Código Sustantivo de Trabajo, porque alrededor de unas 15 nuevas conductas o comportamientos son tipificados como persecución sindical, y las penas de esos delitos se duplican respecto de lo que hay hoy.
Eso obviamente hace mucho más complicada la relación con los sindicatos. Habrá proliferación de sindicatos. Actualmente recuerden que por cada municipio los sindicatos pueden tener una subdirectiva cuando en ese municipio el sindicato tiene 25 o más trabajadores. En adelante, según la reforma, en cada municipio el sindicato puede tener una subdirectiva por cada una de las empresas que tenga en ese municipio. Ecopetrol, por ejemplo, tiene en Barrancabermeja una subdirectiva que recoge todos los trabajadores de las distintas empresas del sector en Barrancabermeja. En adelante, cada una de las empresas que tengan sede en Barrancabermeja, por ejemplo, en ese caso, el sindicato puede tener una subdirectiva por cada una de las empresas. Esto aumentará, por supuesto, las garantías sindicales de los trabajadores sindicalizados y a las subdirectivas. Nosotros en Ecopetrol tenemos actualmente 55.000 días de permiso al año. Esto es absolutamente, ya perdí la cuenta, creo que son 120 años al año de permisos. Tenemos 500 directivos sindicales que no están en su actividad productiva, sino que están dedicados a la actividad sindical. Nos veremos abocados a este tipo de prácticas en las distintas empresas. Aspecto tan importante, las empresas quedan con la obligación de entregar información a los sindicatos, cualquier tipo de información, desde estados financieros de las nóminas, etcétera. Facilidad para el ingreso de los dirigentes sindicales a las sedes de las empresas. Es decir, en síntesis, como decía el doctor Chapman, la reforma tiene un caballo de Troya que se ha revestido simplemente como el problema de las horas extras. Esto quizás es importante, obviamente, claro que es importante, pero el veneno de la reforma está no en el derecho individual, en mi opinión, sino en el derecho colectivo. Y ahí se nos vendrá una realidad laboral absolutamente crítica, creo yo, que desde ya tenemos que empezar a gestionar en la medida en que tenemos que aumentar nuestra capacidad de relacionamiento, de empatía, de gestión del conflicto, que eso es una realidad que se nos viene en el país. Llama mucho la atención, Alejandro, de lo que dice, sobre todo nueva prerrogativa con relación a la huelga política. Prácticamente en este contexto, si esta reforma hoy estuviera aprobada y no se aprueba la reforma laboral, la reforma a la salud, los empleados de Ecopetrol podrían salir a huelga por eso. Claro, una huelga política para apoyar al gobierno o una decisión política del país con la que no están de acuerdo. Entonces, hoy que hay toda una reglamentación para votar la huelga, solo en el contexto de la negociación de un conflicto laboral, en adelante habrá ese tipo la huelga en los servicios públicos esenciales. Habrá huelga seguramente y se reglamentará con mínimos operativos y toda la otra operación puede entrar en huelga. Es decir, esta era una de las aspiraciones que tenía el viceministro de Trabajo en Ecopetrol y yo creo que está aprovechando esta reforma para plasmar con carácter de ley muchas de las aspiraciones que pretendió la USO en Ecopetrol y que quieren extender a todas las empresas del país. Esto obviamente, y también quiero subrayar lo que decía el doctor Chapman, pues las empresas grandes pueden vivir con este conflicto seguramente y tendrán un sacudón y se reacomodarán. El problema es las pequeñas y medianas empresas. Ahí es donde está el problema. Y si el desafío de un gobierno una de sus responsabilidades es crear las condiciones para generar riqueza, yo creo que esta reforma laboral no va a cumplir con ese objetivo porque no va a generar empleo, creo que va a generar desempleo, porque las pequeñas, la panadería, la peluquería, el restaurante, etcétera, seguramente no va a poder mantener la nómina que tienen actualmente y nos veremos abocados a un problema de desempleo y por lo tanto destrucción de riqueza. Los escucho a todos un poco hablando como de una camisa de fuerza en la que van a estar tanto empresas grandes como medianas, pequeñas, pero también un poco los trabajadores. Es como si el gobierno partiera de una premisa según la cual todos los trabajadores quieren contrato a término indefinido, con las 8 horas laborales, presenciales y demás, cuando ahora lo que escuchamos normalmente es muchos empleados buscando flexibilidad, poder tener varios empleadores, manejar su tiempo y demás. Yo me imagino que ustedes todos, desde las compañías que representan, pues han identificado esa situación. Primero, ¿cómo ven ustedes esto? ¿Cómo se vive al interior de una compañía esa situación? ¿A qué se debe? ¿Y cómo esa necesidad de un empleo diferente de los trabajadores podría verse a la luz de la reforma laboral? Arranquemos por Alejandro, por favor.
Yo creo que ese es un aspecto muy importante. Yo creo que uno de los aspectos en todo un contexto de una sociedad diversa, incluyente, equitativa, el empleo femenino, por ejemplo. ¿Cuántas madres de familia quisieran poder trabajar solo media jornada para estar atendiendo a los hijos o necesidades familiares o padres que quisieran estar medio tiempo también dando apoyo en su hogar, como se hace en las sociedades más desarrolladas, digamos? Eso no lo contempla la reforma laboral. A mí me impresionó que la manifestación que hubo de los rapitenderos en Bogotá, protestando por la reforma laboral, yo hablaba con un dirigente del abuso y él me decía que esto era el colmo, que el patrón hubiera enviado como carne de cañón a los rapitenderos a la Plaza de Bolívar a protestar. Y él decía, mire, usted no han entendido en qué mundo están viviendo. Ese rapitendero seguramente es un carpintero que está en su casa, en su taller, tiene un contrato, hace una mesa de un comedor, unas sillas, pero si no le salió más trabajo, pues coge su bicicleta o su moto y se va a atender domicilios. Él está interesado en trabajar seguramente como rapitendero 3 o 4 horas al día, no con la formalidad que ustedes conciben. Y esto era un silencio absoluto. Y yo le decía precisamente eso, ustedes no han entendido que hoy los jóvenes y en fin, las distintas poblaciones requieren esquemas más flexibles de trabajo, donde hay que garantizar la seguridad social, por supuesto, pero que tuvieran la oportunidad de tener más flexibilidad. Yo sí creo que la reforma está pensada mirando para atrás y no para adelante. Y para adelante hay que ver que hay necesidades del mundo laboral completamente distintas, que son un desafío para nosotros. Para mí en Ecopetrol sería una maravilla poder contratar gente por horas, medio tiempo, jornadas parciales, pero eso no lo contempla ni lo prevé la reforma laboral. Sí, Olga, volvemos a lo mismo. La reforma laboral se construye desde una base y una visión de ese empleado que va a trabajar de lunes a viernes o de lunes a sábado, que se va a quedar 40 años en la misma empresa. Claramente le da la espalda a la realidad. Temas de nuevas prácticas de trabajo con modelos híbridos, trabajo flexible, una tendencia en el mundo, y es que en la medida en que una persona tiene capacidades, experiencia, yo creo que a muchos seguramente nos va a tocar al final de la vida laboral, vamos a poder trabajar para 2 o 3 empresas distintas. ¿Por qué? Porque se tiene la experiencia y las capacidades. El trabajo de los jóvenes, el trabajo de las mujeres, el trabajo de plataformas, nada de eso cabe dentro de esta reforma laboral. Ellos están pensando en un trabajador que hay que darle todas las prerrogativas que históricamente no se han logrado conseguir desde la negociación colectiva, hay que darle todos los fueros posibles, hay que atornillarlo a un cargo porque parten de que la persona no quiere crecer, no quiere desarrollar, no se quiere preparar para un mundo que está lleno de oportunidades. Entonces es muy difícil encontrarle a la reforma esa capacidad de habilitar una realidad en términos de empleo, de mundo laboral, a la que se le da la espalda. Si nosotros cogiéramos una persona recién egresada, si habláramos con un rapitendero, si habláramos incluso con una ama de casa y le preguntáramos, ¿usted qué necesita en términos de generación de ingreso? Hay unos básicos, garantíceme seguridad social, garantíceme unos ingresos, garantíceme unas oportunidades de desarrollo, garantíceme una formación para el empleo. Pero cuando tú vas y lees el texto en términos de lo que se pretende, le están trucando todas las oportunidades a la gente que apenas está llegando al mercado laboral. O sea, está resolviendo unos dolores y unas necesidades de hace 30 años, que no son los dolores y las necesidades hoy en día del mundo laboral. Yo creo que desde ahí se arranca mal. Sí, de hecho, de las cosas que le faltan a la reforma, para ir en línea de lo que han dicho anteriormente. Uno, el concepto de estabilidad en el mundo cambió. La estabilidad esa que era atornillarme en un puesto, entraba y aquí me pensionaba, eso ya no existe. La estabilidad es en relación al mercado laboral. Yo salgo de una empresa y el Estado o el sistema me tiene que tratar de proveer rápidamente empleo. Entonces, a esta reforma, ¿qué le falta? ¿O qué es lo que le pasa? Queremos imitar a España y resulta que España, en los países OCDE, es la medalla de oro en desempleo. Porque vamos a imitar un sistema legal fallido. El mayor desempleo de los países OCDE los tiene en España, y eso que está en el viejo continente, no con tanta dificultad que uno aquí afronta en América Latina. Uno, ¿qué es lo que hace el concepto de estabilidad o qué es lo que debería tener esa reforma? Lo que llaman los daneses el triángulo de oro. ¿Qué es el triángulo de oro? Flexibilidad en el ingreso
y salida. Se ha demostrado que cuando hay flexibilidad en el ingreso y salida, haces más negocios. Te animas a ser emprendedor, porque si fallas, pues cerraste, pero te animas. Aquí en Colombia necesitamos es empleadores. El desempleo lo dice, somos el tercer país en diciembre y hoy somos el cuarto país OCDE en desempleo. ¿Qué se necesita? Empleadores. Entonces tenemos que generar más empresas, más emprendimiento, libertad de ingreso y libertad de retiro. Segundo, en ese triángulo de oro, un servicio del empleo robusto. ¿Qué es eso? Que el Estado provea dónde están las oportunidades para buscarlas. Por ejemplo, en desempleo, en los cargos técnicos, hoy es más la necesidad de trabajadores que los trabajadores que hay en el mercado laboral. ¿Dónde está este país educando en pertinencia? Los que llegan hasta secundaria, ahí la cosa está al revés. Los que estudian hasta universidad, también hay desempleo. ¿Dónde está la oportunidad? En el tema técnico. ¿Dónde está este país educando en eso? Entonces se necesita servicio al empleo y se termina el triángulo con un seguro de desempleo. Este país tiene que tener un seguro de desempleo para quien quede sin trabajo. Crearon las cesantías con 30 días y realmente eso para los cesantes, eso no resolvió nada. Hay que cambiar el sistema definitivamente y hacia allá es una línea. Otra línea que yo pienso que falta en esta reforma es las diferencias. No podemos legislar para grande como para el micro. Las leyes ya nos lo enseñaron, en 1951 era por patrimonio, se pagaba primas o cesantías. La cuota de aprendizaje es a quien tiene más de 20 trabajadores. Las 2 horas de recreación y deporte son a las empresas que tienen 50 empleados. El gobierno del cambio, el gobierno que quería dinamizar la economía popular, lo lógico es que estableciera un sistema diferente para la micro y pequeña empresa. Eso falta en la reforma. Y para terminar, y así son infinidad de cosas que no resuelven los problemas del mercado laboral, porque el mayor problema del mercado laboral, lo hemos dicho aquí reiterativamente, desempleo, informalidad, problema de capacitación y una deconstrucción del sistema colectivo. Con la Constitución del 91 y la Corte Constitucional quitó los pilares del derecho laboral colectivo y ahí antes había representación del sindicato mayoritario, la declararon inexequible, ahora con la reforma, como muy bien lo decía Alejandro, quieren volver a eso. Pero, ¿dónde está el abuso del derecho? ¿Dónde está la reforma que atiende los problemas del país? Abuso del derecho de salud, abuso del derecho del fuero sindical. ¿Ustedes creen que es lógico que aquí nosotros levantemos fueros sindicales por reconocimiento de pensión? Aquí una persona se pensiona por vejez y tiene un fuero sindical y tenemos que levantarlo. ¿Dónde está la norma que nos quita ese pleito? Tema de pactos colectivos. Quieren cambiar el tema de los pactos colectivos y que donde hay un sindicato, donde hay un trabajador sindicalizado no se pueda suscribir pactos colectivos. ¿Dónde está la libertad mía del derecho de si yo no quiero afiliarme o no asociarme? ¿Y saben qué solución buscaron? Si hay un trabajador sindicalizado, no puede firmar nuevos pactos. Pero todo el mundo se le extiende esa convención y tienes que pagar cuota sindical. Discúlpame, ¿por qué yo tengo que pagar cuota sindical? Y esto es un mensaje importante porque no se está diciendo allá afuera. Y estamos permitiendo que eliminen el pacto y nos pongan a pagar cuota sindical al 100% de los trabajadores. Eso no es así. En el sistema legal OCDE que tiene más cobertura es el francés. ¿Sabes qué hacen en Francia? El sindicato firma la convención, se le extiende a todo el mundo, pero yo no tengo que pagar cuota. Yo pago cuota si quiero pertenecer al club. ¿Por qué? Porque es que eso no es un beneficio del trabajador, es un beneficio de mi empleador y la igualdad prima. Que nos quieren quitar los pactos, ojalá que no, pero si nos los quitan, que no nos dejemos que nos extiendan la cuota sindical para todos los trabajadores. El país que tiene más cobertura de convenios colectivos es Francia. Alejandro quería decir algo. Sí, yo quiero retomar lo que decía el doctor Chapman. Eso está en el espíritu de la OCDE. La OCDE es la que invita y los tratados de libre comercio a que se acaben los pactos colectivos o cualquier tipo de beneficio distintos de las convenciones colectivas donde existen en las distintas empresas. Y eso lo recoge la reforma laboral. Yo ahí veo una oportunidad, en el sentido de que si a los trabajadores, a la gran mayoría, porque habrá un grupo de excluidos, el equipo directivo, etcétera, representantes legales, tiene que pagar cuota porque se beneficie de la convención colectiva, pues a sindicalizarnos todos
y a participar, y entonces ahora esto va a ser un privilegio del 5% de los trabajadores en Colombia, y yo creo que hoy veo una oportunidad en la que queríamos pensar. Yo creo que lo que está planteando la reforma supone una educación de nuestros trabajadores, una formación en el derecho colectivo. Tenemos que plantearnos las oportunidades que ahí se abren, y yo creo que eso es un aspecto en el que deberíamos pensar con detalle cómo trabajar eso de cara al futuro para gestionar ese conflicto. Que no simplemente se nos viene el mundo encima, sino bueno, ya se vino, pues vamos a participar y vamos a activamente a ser parte de esa nueva realidad. Claro, muchas gracias. Juan Felipe, se ha dicho mucho que esta reforma no ayuda a solucionar el problema crítico de la informalidad, que antes va a expulsar a personas del mercado laboral formal, como lo hablabas ahorita. Pero en realidad, ¿qué necesita el empresariado, qué necesita una empresa para verse abocado a atraer más personas a su compañía, a emplear más? Mira, la flexibilización no es sinónimo de precarización, porque es que lastimosamente así la venden. Yo parto de que independiente de que tú seas flexible, y flexible es en definición del tiempo, definición de las horas, definición de la jornada, la movilidad incluso entre cargos, etcétera, tú lo tienes que hacer bueno por una premisa, de efectivamente darle una vida digna al trabajador, desde su salario, desde sus beneficios, desde su oportunidad de carrera, desde los aportes a seguridad social. O sea, yo parto de que independiente del empleo, se tiene que garantizar unos mínimos. Yo siento que nadie en Colombia se opone a eso. Pero aquí se parte de que si no se garantiza esos contratos de trabajo de hace 40 años, con esas estabilidades absolutas, tú no le puedes dar garantías y no le puedes dar oportunidades al trabajador. Eso el mundo ya lo resolvió hace muchos años. Y yo también creo que no todo se tiene que reglamentar desde un código. Es que cuando uno, la responsabilidad social, la ética, los valores, la sensibilidad por el empleado, todo eso tiene que pasar por un código laboral. Yo creo que tenemos un problema estructural a nivel social muy grande. Es más, yo diría que cuando hay una relación genuina de respeto, de cercanía, de trabajar oportunidades entre empleado y empleador, no se mira el código laboral, porque es que siempre se está por encima del código laboral en términos de beneficios, en términos de prestaciones, en términos de oportunidades. Aquí, con la propuesta que hay, se parte como de la mala fe del empleador, y yo creo que todo lo contrario. Este es un país que tiene que trabajar por oportunidades y por dignificar el empleo, pero no se tiene esa visión desde lo que se está reglamentando. Hoy toda la mañana hemos estado hablando de eso, de cuidar a la gente, de dar oportunidades, de aprovechar el talento. Lo que se quiere proponer en ese documento está de espaldas a todo eso, y es muy lamentable. Entonces yo también creo que hay que llevar la conversación a ese rol de las empresas, a ese rol de las juntas directivas, a ese rol social en términos del empleo como algo que dignifique y genere oportunidades. Pero no, aquí lo que se quiere es poner una camisa de fuerza, es muy peligroso. Y quiero aprovechar para dar un mensaje. Es que esta no es la reforma laboral de las horas extras. No es la reforma laboral de las horas extras. Los que están aquí lo entienden, el resto del país no. Y yo se los tengo que decir, cuando uno se sienta a estudiar el capítulo de colectivas, como menciona Alejo, hay que tener muchas horas de vuelo en el mundo de los sindicatos para entender lo que hay ahí. Ahora pretender que un congresista, que la gran mayoría de la Comisión Séptima de Cámara están por primera vez ahí, van a entender el impacto de eso, la letra menuda de eso, es ser muy optimistas. Se los digo también con todo el respeto, los mismos medios de comunicación, pretender que van a entender el trasfondo de la reforma laboral, ojalá paren, escuchen, estudien y entiendan ese trasfondo. Pero es muy peligroso que esta sea la reforma laboral de las horas extras. Arranque porque uno se sienta con un comunicador o se sienta con un congresista y para ellos horas extras es lo mismo que recargo nocturno, que recargo dominical, que recargo efectivo. Eso todo es las horas extras, no, eso no es lo mismo. Si esas son las vocales, vaya hacia las consonantes de la reforma. Es muy profunda, es muy estructural. El país ni siquiera ha empezado a conversar en torno de eso. Del lado de los empleadores, para terminar, hay toda la intención de construir un mejor país,
de tener una dinámica laboral distinta, de modernizar las oportunidades del contrato de trabajo. Sería muy lamentable que se desaproveche una oportunidad histórica donde de parte de los empleadores hay siempre la vocación, y no podemos generalizar cuando hay fallas, cuando hay errores, para construir país, para preparar el terreno, y ojalá se hiciera un código laboral que se sostuviera otros 50 años. ¿Por qué? Porque es moderno, porque es incluyente, porque es políticamente inteligente, porque entiende las realidades del país, del contexto internacional. Ojalá, pero lastimosamente se está trabajando en un código laboral al que si hipotéticamente lo aprueban en 6 meses, va a ser muy fácil que se le eche la culpa de muchos problemas estructurales del país. Eso no es lo que queremos. Alejandro, ahorita hablabas de la negociación de industria, y entonces eso es un poco como que la negociación colectiva a la que llega Ecopetrol con sus 1000 sindicatos va a terminar afectando a las otras compañías del sector energético, del sector hidrocarburos, y cómo estas otras empresas, algunas más pequeñas que Ecopetrol, pues todas obviamente, van a verse afectadas por ese tipo de negociaciones. Pues Ecopetrol es una empresa grandísima que tiene un músculo financiero para negociar muy, muy alto. ¿Cómo pueden estas otras compañías adherirse a esa negociación en la que no estuvieron incluidas? La negociación de industria no supone, y es lo que entiendo en tu pregunta, como una adhesión voluntaria. No, esto es una cosa reglamentada, obligatoria de ley. La negociación actual que estamos adelantando en Ecopetrol no tiene ningún efecto en otras empresas, salvo por un capítulo que tiene el sector petrolero de una ley del año 54 que dice que cuando las empresas petroleras contratan con terceros actividades propias de la industria, deben pagar los salarios convencionales que están contenidos en la convención. Es decir, la soldadura, por ejemplo, la actividad de soldadura es una actividad propia de la industria. Si yo contrato soldaduría con terceros, debo pagarles lo mismo que le pago a mis soldadores. Pero eso es un tema, digamos, particular, distinto. La negociación de industria no supone hoy un impacto para otros. Cuando se reglamente, lo que se hará es que para todo el sector de hidrocarburos, habrá unos mínimos, no sé, todo el mundo tiene que tener un casco amarillo, bueno, todos casco amarillo, y después en particular se negociarán las condiciones particulares de cada una de las empresas. Además del casco amarillo, que es para todos los trabajadores de la industria, pues habrán de tener botas, overol y otra cosa, o sea, ya se particulariza. Que negocian 2 veces. Decía que 3, porque si hay sindicatos de grupo, en el caso particular nuestro, hoy ISA, parte del grupo Ecopetrol, es de otro sector energético. Nosotros Ecopetrol somos de la industria de oil and gas, de hidrocarburos. En el futuro, si se aprobaría esta reforma y ese capítulo, pues teníamos que tener un sindicato que agrupe a todos los trabajadores del grupo Ecopetrol, y con ellos habría una segunda negociación además de la industria. Y la tercera, la particular de cada una, pues ISA tendría su negociación, en caso de que tenga un sindicato, Ecopetrol tendría la suya. Yo quiero darte un Entonces, ejemplo. habrá una proliferación de negociaciones. Un ejemplo para ratificar lo que dice Alejandro. Empresas cerveceras. La empresa cervecera es una industria fuerte, pero hay cerveceras artesanales. Entonces imagínese uno negociando los sindicatos y las industrias representativas de la cerveza. ¿Cuántas serán los días de prima? 90 al año. Entonces yo quiero hacer una empresa cervecera artesanal. ¿Yo podré generar ese negocio? Por supuesto no, porque se me generó una barrera para ingresar a ese sector. Eso es lo que genera la negociación por rama, que es lo que estaba explicando Alejandro. Y retomando el ejemplo con lo que decía ahora, ¿quiénes van a ser los representantes de los empresarios en esas negociaciones? Posiblemente que serán las grandes compañías cerveceras, que puede que pacten condiciones que el de la cervecería artesanal no pueda mantener, con lo cual existe un peligro potencial que esto signifique para las empresas pequeñas, pues que salen borrados del mercado porque no pueden sostener las condiciones que se negocian. Claro, y al final eso terminaría también en un problema de competencia terrible, porque claro, como un grande termina poniéndole las condiciones al pequeño de cómo es que tiene que pagarle a sus trabajadores. Se requiere mucha sensibilidad por parte de los equipos negociadores para que lo que negocien para la industria no destruya empleo en las pequeñas empresas de ese sector. Y con un problema adicional que lo hemos dicho varias veces. Discúlpenme, contéstenme. ¿Cómo está conformado mayoritariamente el tejido empresarial de Colombia? 95% micro y pequeñas. El 4 que decía para llegar al 99 medianas.
Entonces, vamos a cerrarle la puerta a lo que genera el 80% del empleo. El 80% lo genera la MIPYMES. Charles, siento yo un poco que con las reformas que el gobierno ha venido presentando y obviamente los discursos del presidente, tuvimos reforma tributaria, tenemos reforma a la salud en la que el enemigo son las EPS, tenemos esta reforma laboral, tenemos reforma pensional que va a afectar el mercado de capitales, y es un poco, no solo a nivel nacional, sino que nosotros en Medellín también lo hemos estado viviendo como un discurso antiempresa. ¿Cuáles son los efectos reales de que quienes están en el poder hoy sientan que el sector privado es un enemigo? ¿Cómo podemos desde las empresas responder un poco a esa necesidad de legitimidad y de reconocimiento de lo que vienen haciendo durante toda la historia y que finalmente pues el Producto Interno Bruto se produce en las compañías? ¿Cómo responder a eso? No, excelente tu pregunta, porque nosotros cuando hacemos esto en presentación les decimos a las compañías que hay 3 desafíos. Uno, por supuesto, la reforma y las circulares, que es una anticipación a la reforma misma, pero el principal desafío que damos en estos foros es un tema de satanización del empleador o minimización. Ojo, que no es lo mismo. Por un lado hablo mal de ti y por otro te resto importancia. Tú no eres importante. Tú eres un actor más de la sociedad. Y yo lo que quiero decir, aquí hay que salir de este conversatorio con algo claro, con pasión. Por favor, nosotros los emprendedores, los empresarios, no somos un actor más. Los programas sociales dependen de nuestros impuestos. El mejor subsidio que hay es el empleo. El Estado solo no puede generar empleo. Aquí en Medellín el tema se acentúa y ustedes saben por qué en lo local. Por favor, tenemos que reforzar el relato y narrativa al interior de las compañías. Esto no solamente de un relato hacia afuera. Lo primero es hacia adentro. Que los trabajadores entiendan todo lo que ustedes hacen por ellos, por el país, y que ellos hacen por ustedes. Pero tienen que decirlo, y no una vez, 1000 veces. Miren, yo aquí en Medellín negocio convenciones y muchos trabajadores me dicen: no, doctor Chapman, en el 2035 aquí en Medellín todos vamos a tener carro eléctrico. Ese fue un anuncio del alcalde y lo ha dicho varias veces. Entonces yo tengo que explicar cuánto cuesta un carro eléctrico, cuánto demora la transición. Eso lo tenemos que hacer. Y termino diciendo esto: ¿por qué hay que hacerlo? Y realmente debe ser, realmente es un deber. Acuérdense que en materia laboral la responsabilidad del empleador es la máxima, la del padre de familia. Por eso cuando hay accidentes laborales, uno responde hasta por culpa compartida. Porque no vigilaste, porque no cuidaste, porque no capacitaste, porque no controlaste. Yo les quiero decir que ustedes tienen esa misma responsabilidad en los trabajadores con lo que se dice en el país, con lo que se habla. Eso no es participar en política. Y Felipe lo decía ahora. Por favor, esto no le interesa a la mayoría de la población. Hagámoslo un tema de todos, como líderes que son los que están aquí presentes, como personas privilegiadas que somos, porque la minoría solamente tiene empleo y empleos formales. Desde nuestros cargos, por favor, repliquemos esto. Llevemos a Colombia hacia un buen puerto y no dejemos que estos cantos de sirena confundan a la población. Muchas gracias. Qué auditorio tan juicioso tenemos hoy, en este horario tan difícil. No sé si hay alguna pregunta que quieran hacer. Tenemos aún 5 minutos de panel. Si quieren profundizar en algo, este es el espacio. ¿Damos la palabra? Sí. Allá adelante, allá atrás hay un señor que alzó la mano. Pero la productividad, yo aquí no compartimos. Sí, yo compartimos. Aquí es y allá mejor que atrás hay un señor.
Bueno, arranquemos por aquí, por favor. Bienvenida. ¿Me escuchan? ¿A capela o qué? Mira, pásale esto, Gladys, mira. Hola. Qué buen panel. La verdad, muy bien dirigido por ti, chapó. Y de verdad, qué buen panel y discusión nos traen hoy. Yo creo que con la primera responsabilidad de, bueno, ¿y aquí qué vamos a hacer? Y los que estamos de este lado escuchando, ¿qué vamos a hacer con esta información, con estas reflexiones? Yo creo que uno de los elementos más importantes. Pero como filosofía de vida, el que se opone propone, ¿cierto? Entonces, ¿qué propuestas? ¿Qué vamos a poner sobre la mesa? ¿Qué vamos a tirar también? ¿Cuáles son los elementos que un poco, dado que en este momento evidentemente, pues por lo menos el sector productivo sí se encuentra muy fuerte en este proceso, más que de oposición, de reflexión, de entender, de desmenuzar, de, oiga, no, un momentico, no solamente se trata de horas extras, hay elementos más importantes que son unas banderas rojas muy importantes para la productividad del país, pero ¿cuáles son las propuestas? Yo diría tres cosas, Gladys. Una, ya la insinuaba ahora, digamos en el aspecto colectivo, se viene yo creo que una mayor sindicalización en las empresas. Yo creo que hay que desarrollar esa capacidad para el relacionamiento, para relacionarse, para entender, para discutir, para gestionar. Es una realidad que no podemos abocar y eso es visto hoy como, históricamente se ha visto el mundo sindical como una cosa horrorosa. No, es una realidad, no hay que tenerle miedo, el mundo cambió y eso es parte del mundo real y moderno y no pasa nada. Nada, no hay que tener miedo y hay que gestionarlo y nos relacionamos. Dos, yo creo que hay que aprovechar esa oportunidad, de pronto es el momento de promover la sindicalización en las empresas y participar y, no sé, pues facilitar, más que promover, facilitar, en fin, y que la gente pueda tener acceso a una realidad que los va a afectar. Obviamente, con todo dentro del marco legal, porque, como decía ahora, las conductas antisindicales se pueden aumentar, etc. Entonces, eso me parece que es importante. Y tres, yo creo que como empresarios hay que hacer una autocrítica de qué ha pasado y qué nos ha traído a esta situación, porque tampoco podemos pensar que es que, no, el mundo, ¿qué tenemos que ver nosotros con esta realidad? ¿Por qué estamos donde estamos? ¿Qué nos ha traído a toda esta situación? Y yo creo que es un momento de una reflexión profunda de cara no solo a la laboral, de cara a las reformas que el país necesita y este gobierno está tratando de implementar. Sí, Gladys y todos, yo lastimosamente, uno construye propuestas si hay interés de escucharlas y si hay interés de construir, y yo lo que he visto hasta ahora me indica que no. Pues yo estuve acompañado muy de cerca los ejercicios de los distintos gremios, primero en la subcomisión y después en la comisión. Charles participó. Ustedes no se imaginan el desgaste, las horas, las buenas intenciones a nivel de los gremios. Y lo que yo entiendo es que lo único que se logró es que al final, de la versión final sobre la que conversaron, a la versión que fueron a radicar para evento en Casa de Nariño, hasta le metieron la mano y los gremios ni sabían. Entonces, cuando esa es la intención, cuando ese es el antecedente, cuando uno, personalmente le reconozco inmensamente a los gremios el trabajo que hicieron, no pasó nada. Dice uno, hagámosle propuestas, pero hacerle propuestas ¿a qué? Entonces, yo digo, es como un volver a empezar. Si realmente hay una intención de escuchar, de construir y de pensar en la sostenibilidad del país, la competitividad de las empresas, la dignificación del empleo y sobre todo eso construir, hay mucho que hacer en contratos de aprendizaje, hay mucho que hacer en cotización al sistema de seguridad social y lograr mayores coberturas, hay mucho que hacer en temas de mujer, en temas de diversidad, en la parte rural. Hay demasiadas buenas prácticas. Los gremios tienen un menú completo de temas que se están desatendiendo por parte del texto de la reforma, absolutamente pertinentes, modernos,
que sí se meten a resolver problemas estructurales del país. Pero es que el dolor que yo tengo es, uno no ve ninguna intención de facilitar una conversación y de integrar a la conversación esas buenas prácticas, esas tendencias que ha funcionado en otros países, que ha dinamizado la economía, que ha reducido el empleo, que ha dignificado el empleo. Hay muy buenas prácticas a nivel global. Yo no veo un interés genuino, reitero, por recoger todo eso, integrarlo en el texto y permitir que se converse en torno de eso. Entonces, Gladys, qué buena pregunta, pero el punto de partida es, bueno que nos escuchara. Ya se radicó un proyecto de ley, ya la pelota no la tiene el gobierno nacional, ya la tienen los congresistas. Esperaría yo que en ellos sí encontremos apertura, vocación de escuchar, de concertar, de estudiar, de construir. Aquí no hay que ponernos a inventar nada, es que el mundo es muy grande, hay países muy modernos, ya han ensayado demasiadas cosas. El doctor Chapman y muchas otras firmas de abogados tienen el inventario de qué ha funcionado y qué no ha funcionado por una economía de primer mundo, de segundo mundo, qué se ha hecho bien en términos de empleo femenino, en términos de empleo juvenil, de formación para el empleo, cuáles son los beneficios hoy en día que están funcionando en algunos sitios a nivel de este planeta. Señores congresistas, permítanos generar esos espacios de conversación, sean generosos en términos del tiempo. Yo se los tengo que decir, se dice no, es que ya se hicieron unos diálogos regionales, no se pudo hablar, no nos pudimos inscribir, se filtró quién alzaba la mano y quién no alzaba la mano, pero esa conversación genuina, ese modelo tripartito que tanto se ha defendido históricamente, ¿dónde está? Sí, no, propuesta o plan de acción. Primero, visibilicemos la reforma. Esto debe masificarse, multiplicarse, o sea, que todo el mundo conozca el contenido de la reforma. Entonces, que esto no es de recargo nocturno, no es de dominicales, sino este es un tema que restringe, por ejemplo, el contrato de prestación de servicios cuando es actividades permanentes. Resulta que cuando yo comencé en la profesión, estaba estudiando Derecho y a mí me contrató un abogado para que le sacara las fotocopias. Era una actividad permanente de él. Si no tenía la posibilidad de contratarme a mí, yo no estaría aquí. Miren lo que cierra las posibilidades de esta reforma. Yo soy feliz con el contrato de prestación de servicios en actividad permanente. Él no me tenía subordinado. ¿Por qué me van a restringir esa posibilidad? Entonces, hay que decirle a todo el mundo lo que hay en la reforma, leerla y explicarla y entender que hay que hacer el discurso sencillo, como los ejemplos que yo doy, el jardinero, el contrato de prestación de servicios, la negociación colectiva en rama, la empresa de cervezas, y decir que todo el mundo la conozca, de tal manera que ponderemos y esta reforma sea más técnica. Si nosotros dejamos a que venga la reforma, será peor. Miren lo que sucede en Chile, o somos Chile o somos Argentina. En Chile se rechazan las reformas. Yo sé que nos hemos equivocado, yo sé que tenemos que cambiar y mejorar. La sociedad ha venido evolucionando, pero ojo, que no sea un salto al vacío. Entonces, mi primera propuesta es, no esperemos que llegue la reforma, ponderémosla con esa línea. Segundo, en relación ya a proposiciones y propuestas, yo les decía antes, seguro de desempleo, eso es la verdadera estabilidad. Fortalecer el servicio del empleo, esa es la verdadera estabilidad. Sistema legal de jornadas por hora, esa es la verdadera oportunidad de trabajo. Sistema legal que diferencie la pequeña, la mediana y la grande empresa, esa es la verdadera oportunidad para generar formalidad. La mayor informalidad está en ese grupo. Sistema también particular para las plataformas. Uno de los desafíos o retos que tiene el mundo laboral es la cuarta revolución industrial. Tú no puedes cerrarle o ponerle una pared o darle la espalda al reto. Es como darle la espalda a la transición energética. Ilógico, ni una ni la otra. Cuando uno estudia el mercado laboral le dicen los principales retos son los cambios demográficos, transición energética y cuarta revolución industrial. Entonces, tienes que hacer un sistema legal como lo hace el mundo. Mínimo de derechos, seguridad social, por supuesto, mínimo de respeto, el algoritmo que funcione, que hayan unos controles por persona. Lo que hacen en el mundo, no explicar o no pensar que sea contrato de trabajo per se. Eso en relación a plataformas, en relación a colectivos, les hablaba del sistema francés. Yo sí soy amigo
de que no se extienda la convención colectiva a todo el mundo. A mí me gusta el sistema francés, Francia también está en la OCDE y es un sistema aceptado. Yo estoy en el sindicato y me afilio si quiero, pero esa convención se le extiende a todo el mundo. De hecho, es uno de los países que más se aplaude por cobertura, el país que más tiene cobertura. De hecho, mañana en el Congreso de la ANDI, la OIT va a ir, y una de las cosas que va a hablar en el panel, que por cierto estoy yo, es que la OIT no ha dicho que se restrinja del todo los pactos colectivos. Ojo que hay espacio. Por supuesto que yo también entiendo que cuando se utiliza para acabar sindicatos está mal, pero hay espacio para hacerlo y hay que entender eso. Entonces, propuestas, Gladys, las tenemos, pero yo coincido con Felipe que es un momento de rechazar, de presentar la falta de argumentos técnicos. Ellos están buscando esas propuestas para tenerlas como salvavidas de la falta de argumentación. Bueno, muchas gracias por responder. Alguien había pedido la palabra, pero como amablemente le respondieron a Gladys, él siente que su pregunta quedó respondida. Así que es todo. Esperemos que el Congreso esté a la altura de este debate, que tenga oídos para escuchar todas las voces y tomar la mejor decisión, porque esta reforma pues, nos va a afectar a todos. Muchísimas gracias y muchas gracias a los tres. Bueno, muchas gracias a los panelistas y al colombiano por hacer posible este conversatorio.